Santiago Velázquez. Le pido por favor que solamente ubique su dispositivo a efectos de tener menos techo, como decimos en televisión, menos techo, exactamente. Eso, para poder tener más precisión en la comunicación. Contarles rápidamente a quienes están siguiendo nuestra señal informativa. El doctor Santiago Velázquez en su momento integró el comité de expertos que dio soporte técnico jurídico al Consejo de la Judicatura, no años atrás, en ese proceso de evaluación de jueces y con jueces de la Corte Nacional. Es preciso ubicar el contexto en el cual vamos a desarrollar esta entrevista que la inicia Lucía Jaramillo. Así es, son las 9 de la mañana con 6 minutos. ¿Cómo le va, doctor Velázquez? A casi 10 millones de dólares ascienden los pagos afectados por decisiones del Consejo de la Judicatura. Esto en la gestión del expresidente de ese organismo, Gustavo Yalc, donde se originaron alrededor de 54 juicios refiriendo un pago que sobrepasa los 5 millones de dólares. Y es que justamente la asambleísta proponente Viviana Veloz de la bancada Unión por la Esperanza, solo para tener un poco de introducción y referencia a quienes nos están escuchando, recurrió como principal carga de prueba la sentencia de la Corte Constitucional en la que se concluyó que el reglamento aprobado en el 2019 para evaluar a los jueces fue inconstitucional. A su criterio, dicha evaluación careció de legalidad. Los vocales se arrogaron funciones y se violentó la independencia judicial. Doctor Velázquez, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? Bueno, muy buenos días con todos. Yo creo que hay que leer la sentencia, al igual que se lee pues, cualquier obra, en forma completa, y se podrá apreciar del contenido de la propia sentencia, que en ningún momento estuvo cuestionado por parte de la Corte Constitucional la competencia o la facultad que tenía y tiene el Consejo de la Judicatura para evaluar a los señores servidores judiciales, inclusive a aquellos que forman parte de la más alta corte, esto es de la Corte Nacional de Justicia. De igual manera, en ningún momento se ha aseverado en esa sentencia de que el Consejo de la Judicatura haya delegado sus atribuciones y mucho menos que se haya afectado a la independencia judicial. De tal manera, pues, que no comparto las expresiones a las que usted ha hecho referencia. Ok, perfecto. Sigue con más preguntas, Alberto. Son las 9:08. Básicamente, al haber estado en ese proceso, y se lo vuelvo a pedir, doctor, no sea malito, ubíquese eso, ubíquelo bien, la cámara, ahí. Sí, bien, es que es la cámara. Ya, ahí, perfecto. Ahí está bien. Pero a su criterio es que justamente en temas que tienen que ver ya con el debate político, en este caso en la legislatura, más bien pues hay muchas imprecisiones. Y la idea de la entrevista es ubicar el contexto y usted nos puede orientar en aquello por el hecho de haber estado pues integrando este equipo que, vuelvo y repito, se encargó de dar ese soporte. Básicamente, ¿qué opinión le merece justamente la forma como se está llevando adelante y este tipo de sustentación que se daba a conocer, sobre todo el día sábado, en el cual pues se seguía desarrollando pues esta suerte de juicio político a algunos de los integrantes del actual Consejo de la Judicatura? A ver, mire, un juicio político es eso, ¿no? Evidentemente, pues el ingrediente político tiene pues un peso trascendente. Eso hace que no se ajuste necesariamente a la totalidad de cánones de un juicio en el sentido ortodoxo en que nosotros lo entendemos. Ahora, usted refería en la introducción a su pregunta que podría ser de interés o de utilidad lo que yo pudiera comentar en virtud de haber estado en ese proceso. Entonces, ubicándonos en ese momento, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que el Consejo de la Judicatura, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y legales, decidió dar inicio a un proceso de evaluación. Y para aquello también decidió, por parte de su pleno, convocar y enviar oficios a distintas instituciones de educación superior para conseguir la participación de delegados de ellas, de las instituciones de educación superior me refiero,
para conformar básicamente dos comités. Uno que ayudare, diere ideas y suministrare criterios de cómo debería llevarse adelante la evaluación. En ese comité estuve yo. Y luego, posteriormente, en otro comité que ayudare a implementar el mecanismo o metodología de evaluación que ya se hubiere definido por parte del Consejo de la Judicatura. Obviamente estos comités eran de apoyo, dar ideas, sugerencias, y estuvieron acompañados de los miembros del Consejo de la Judicatura, y naturalmente las decisiones y primero la decisión sobre cómo y de qué manera llevar adelante, si acoger o no las sugerencias, las tomó el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y lo que tiene que ver con la evaluación y asignación ya de puntajes concretos a los diversos ítems que fueron evaluados a los entonces miembros, lo hizo el Consejo de la Judicatura. La atención y resolución de las eventuales solicitudes de reconsideración la efectuó el Consejo de la Judicatura. Y la decisión final sobre el proceso la tomó el Consejo de la Judicatura, y consecuencia de ellos, quienes no superaron la evaluación fueron removidos, no fueron destituidos, son cosas distintas, fueron removidos, y quienes la superaron pues continúan ejerciendo sus funciones hasta el día de hoy. Son figuras distintas definitivamente. Solamente por poner el símil, doctor, esto es más o menos como cuando se armó, luego de sucedido pues el incidente en Angostura, en el punto fronterizo entre Colombia y Ecuador, se armó una comisión, por poner el símil, ¿no?, por hacer la comparación, y justamente después pues a quien pidió que se integre la comisión no le gustó el informe, e incluso obviamente no siguió ciertas recomendaciones que hacía esa comisión. Más o menos eso sirve para ejemplarizar la situación que estamos comentando, doctor. Sí, en realidad son opiniones, pero no están obligados a seguir las opiniones que le dan las personas de esos comités, ¿no? Obviamente, en el mundo práctico, respecto de la comisión que yo integré, que tuvo como finalidad proponer la manera, la forma en que debía realizarse la evaluación, muchas sugerencias fueron acogidas. Y ahora, por estos tiempos, ¿qué podría recomendar usted? Porque el país entero ve absorto, ¿no?, la problemática que hay en lo que tiene que ver con la administración de justicia. Algunos jueces, algunos conjueces son señalados, hay cuestionamientos, definitivamente hay problemas, ¿no?, que afronta la sociedad ecuatoriana. ¿Qué podría usted sugerir en torno a este tema? ¿Qué hacer, dadas las circunstancias y pasado todo lo que ha pasado? Claro, mire, lo que ocurre es que, mire, estamos conversando sobre una evaluación como que eso fuera un hecho extraordinario, ¿no? Y en realidad el Código Orgánico de la Función Judicial y las normas constitucionales prevén que eso fuera periódico. Es decir, es parte de lo que lamentablemente no hemos logrado todavía institucionalizar ciertas instituciones, aunque sea redundante, porque se entiende que las evaluaciones son periódicas, no esperar a que estalle o haya pues, problemas, grave conmoción social para recién ahí reaccionar, ¿no? Se entiende que la función judicial tiene una escuela judicial que funciona en forma permanente. Entonces, la actualización desde ese punto de vista debiera ser constante y permanente. Los controles deberían ser pues, también permanentes. Así que en realidad, desgraciadamente en este país hemos estado, yo no diría que ni siquiera solamente en los últimos años, en realidad si revisamos nuestra historia republicana pasamos de tumbo en tumbo y no se ha logrado consolidar, lamentablemente por múltiples factores, cierto tipo de aspectos y entre ellos el tema de la función judicial, ¿no?, que yo siempre la veo como una función que es relegada desde el punto de vista de atención presupuestaria, ¿no?, y que tiene que andar suplicando siempre porque se cumplan las transferencias que le corresponden, que dicho sea de paso constantemente van disminuyendo. La evaluación es como la actualización del conocimiento, ¿no? Todo profesional tiene que estar abierto a aquello definitivamente, no tiene por qué sorprendernos. 9:15, Jaime Velázquez con otras inquietudes para nuestro invitado, el doctor Santiago Velázquez. Santiago, ¿cómo vas? Un abrazo a la distancia. Claro. La verdad es que hoy en día con tantas
tantos problemas en la justicia, y la selección de los jueces indicados para aplicar esa justicia es un problema del Ecuador, porque hemos visto sentencias que no son respetadas, y aquí, digamos, la pirámide tampoco es respetada a nivel jurídico, y pues obviamente salen unas sentencias pata arriba, o sea, con cosas que uno no entiende. ¿Cómo garantizar en el futuro que los jueces que se designen o se escojan puedan aplicar realmente la justicia en el Ecuador? Porque hoy en día los ciudadanos no tenemos eso. Bueno, lamentablemente, pues eso pues requiere una amalgama de circunstancias y sobre todo, como hablábamos hace un momento, de lograr una verdadera institucionalización, es decir, que se respeten. Yo creo que hay que comenzar por respetar la independencia de la función judicial, por respetar por parte de los ciudadanos también lo que se decide, que no siempre nos va a ser agradable, pero es lo que se decide. Ahora, yo mencioné hace un momento, yo creo que es clave que la escuela de la función judicial funcione como debe funcionar, ya en forma permanente, que no tenga tantos cambios, que tenga estabilidad, que sobre todo, pues, además sea manejada de una forma absolutamente autónoma, que estas evaluaciones sean, como dice la ley, periódicas, que todos los funcionarios sepan cuándo van a ocurrir, cuáles son los parámetros en que se va a evaluar, que se logre pues efectivamente también consolidar la tan ansiada carrera judicial, al menos para llegar pues hasta jueces de segundo nivel, y también que el resto de la sociedad nos comprometamos, ¿no? Es decir, la academia, los medios de comunicación y las otras funciones del Estado, respetando a la función judicial. Y decía yo, en el caso del Ministerio de Finanzas, que pertenece a otra función del Estado, pues respetando las asignaciones y siendo las transferencias oportunas a esta función del Estado. Le voy a dar paso a nuestro compañero Javier Segarra. Gracias, Jaime. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo hasta ahora. Yo no creo que el tema, o mejor dicho, cuando se habla de una reestructuración de fondo en la función judicial, yo no creo que el tema pasa por ese aspecto. Más bien son aquellos funcionarios o las personas que vayan a ocupar esos cargos los que tengan la transparencia, la honestidad y el conocimiento, sin duda, para aplicar justicia. Porque si no, vamos a estar de reforma en reforma, de especialización en especialización, cuando un funcionario judicial tiene toda la capacidad de ejercer ese trabajo, esa labor, pero con transparencia, con honestidad, no buscando el interés de. Sí, a ver, de acuerdo en lo que usted señala, que la transparencia y la honestidad son circunstancias que deben estar presentes en toda función, pero evidentemente, o tal vez principalmente en la función de administrar justicia, pero reitero, en toda función, ¿verdad? No es privativo solamente de un juez aquellas características que usted señala, o no deberían ser. El punto es que entramos en el elemento a trabajar un poco con los valores, ¿no? Entramos a trabajar con la honestidad, estamos a trabajar con la rectitud, entramos a trabajar con la justicia, que desgraciadamente por el hecho de ser valores, la forma de medirlas muchas veces no es objetiva, con lo cual yo no estoy diciendo que lleguemos a un relativismo, por si acaso. Lo que estoy diciendo es que definitivamente eso nos pone un alto grado de dificultad, porque seamos honestos, ¿de dónde vamos a escoger a los jueces o a los funcionarios judiciales? De los miembros de la sociedad. ¿Cuál es el denominador común de la sociedad? Lamentablemente hoy en día no podemos negar que dentro de la sociedad hay un segmento importante que no predica esos valores. Pero a su vez esos segmentos que no predica esos valores se encuentra inserto también en otros estamentos del Estado que participan en la designación. Es decir, de alguna manera hay que establecer un proceso de designación de los señores jueces, ya sea por concurso de méritos controlado por la institución pública, como es actualmente, de méritos y oposición, ya sea por designaciones que hace muchos años eran directas, pero que igual provenían de sectores públicos. Entonces, el problema es que la función judicial no nace y sus miembros no nacen de la nada, sino que participan, desgraciadamente, de los rasgos comunes de nuestra sociedad, y eso nos lleva obviamente a los lugares comunes que siempre señalamos, pero que no por ser lugares comunes dejen de ser ciertos. Es decir,
Aquí el problema es de valores, aquí el problema es de educación, aquí el problema es de ética, aquí el problema es de efectivamente ir a servir al país. Pero ¿qué ocurre? Por un lado tenemos para los procesos de designación requisitos absolutamente laxos. Para ser juez de primera instancia se requiere apenas 3 años de experiencia. Es decir, ¿qué experiencia puede tener un abogado ejerciendo 3 años? Sin entrar a dudar de su capacidad, puede ser un genio, pero para ser un administrador de justicia hay que desarrollar a más de los conocimientos. Claro. Algunas particularidades, pero una de ellas, por ejemplo, la prudencia, que solamente se desarrolla con el paso del tiempo. Para ser juez de la más alta corte de justicia, 10 años de ejercicio profesional. Sin duda. En 10 años de ejercicio profesional uno realmente pues está empezando en la profesión. ¿Qué puede estar pues en capacidad de mostrar o de volcar toda esa experiencia? Pero esas son las reglas del juego, lastimosamente. Por otro lado dicen, bueno, vamos a ver o vamos a asignar puntuaciones por los estudios. Yo no estoy en contra de los estudios, de hecho participo y trabajo en la academia hace muchos años, pero nada le asegura que un excelente alumno sea un gran juez. No necesariamente eso es una ecuación, no lo uno lleva necesariamente al otro. Por otro lado vemos que, por ejemplo, antes para formarse como abogado, en mi época se estudiaba 6 años, ahora se estudia 4 años. Entonces hablamos que 4 años y en 1 año más ya está de maestría. Sí. En mi época eran 2 años para tener maestría. Entonces vemos cómo realmente pues también los requisitos académicos van cayendo en este campo de la laxitud. Depende de las personas con esos valores que usted señala, porque aquí hemos tenido contralores que han sacado 100 sobre 100 y fueron más pillos y están huidos en el país. Así que... Así es, no le garantizo nada. Las cosas hay que decirlas, doctor. Jaime. Gracias, Javier. La verdad es que quería preguntarte algo, Santiago. Hoy en día hay un asambleísta de Izquierda Democrática, que se me escapa el nombre, tiene un proyecto de ley justamente... Johanna Moreira, justamente para hacer reformas a la ley de la función judicial. Especializaciones que está planteando. Y está buscando la especialización, sobre todo en el tema de acciones de protección, porque lo que hemos visto es que hay muchos jueces que realmente, por falta de experiencia, conocimiento o un sinnúmero de factores, no están redactando o están aceptando acciones de protección cuando no les compete o cuando realmente no se debe dar. ¿Tú estás de acuerdo con esto o no? Sí, yo estoy de acuerdo con la especialización, es decir, con tener jueces que sean solo jueces constitucionales. Con el concepto estoy de acuerdo. Lastimosamente ahí nos vamos a ver envueltos una vez más en el eterno problema. Montar juzgados solamente de carácter constitucional lleva pues toda la inversión y la carga económica. El juzgado no solamente es nombrar el juez, no tiene que haber secretario, tiene que haber lugar físico, tiene que haber infraestructura, y una vez más nos vemos con las circunstancias de orden económico, es decir, si realmente hay la posibilidad de hacer cumplir. Digo, en el fondo, en la propuesta respecto de que haya jueces especializados en garantías jurisdiccionales, es decir, en temas constitucionales, en el fondo estoy de acuerdo con la propuesta como tal. El punto es cómo la vamos a implementar ya en el mundo real, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a implementar en el mundo real? Porque si no será una nueva decepción más, ¿no? Será pues, hacemos una inauguración de un lugar o tenemos jueces y al cabo de 6, 8, 10 meses, 1 año, 2 años, vemos las escenas de las quejas de lo que ocurre actualmente, que el juzgado no funciona, que la puerta no funciona, que no hay cómo hacer un Zoom, que no funcionan los servicios higiénicos. Es decir, estas circunstancias que todos ustedes han podido observar y como personas que están relacionadas a los medios de comunicación llegan esas informaciones. Entonces, lastimosamente hay que considerar también todo aquello, pero en el fondo, como el concepto, estoy de acuerdo. Clarísimo. Adelante, Javier. La verdad que el país adolece de un sistema judicial enorme, no por la capacidad de encontrar a personas que puedan administrar la justicia, sino por la situación política que de alguna u otra manera se ha inmiscuido, no de ahora, sino de siempre, en la designación de los funcionarios judiciales. Y ahí está el problema. Y nunca hemos encontrado una fórmula como para decir esta persona es válida, es la adecuada para administrar justicia en el Ecuador. ¿O me equivoco, doctor? Sí, el tema de las formas de designación es un tema que nos ha siempre dado dolores de cabeza, ha cambiado a lo largo del tiempo.
Recuerden que antes se hacía la designación directamente en el entonces Congreso Nacional de los magistrados de las Cortes. Bueno, y ahí había, pues obviamente en el Congreso Nacional negociaciones políticas, es un órgano político. Claro. Entonces había pues siempre la crítica de que los partidos que tenían la mayoría eran los que tenían a su vez las mayorías en las Cortes. Luego en algún momento se realizó una designación así, pero se había establecido en la Constitución el mecanismo de la denominada cooptación. Que fue la que mejor funcionó. Sí, a mi juicio también, que coincido en su apreciación de que, bueno, pues que de ahí en adelante, cuando se produjeran vacantes por muerte, renuncia o por cualquier acto de corrupción que pudiera ser comprobado, pues los propios miembros de la función judicial, entre ellos, decidían y nombraban, ¿verdad? Pero ya vemos pues, que después se dejó de lado ese sistema también. Bueno, y hemos ido pasando así, pues luego se instituyó el tema pues, de los méritos, estos concursos, pero resulta que se hacen los concursos y más tenemos cuestionamientos respecto de las transparencias de los concursos. Entonces vemos por un lado que llegamos a las mismas críticas. Total. Con la gravedad o el agravamiento que encima hemos perdido tiempo haciendo los concursos y gastado dinero haciendo los concursos. Entonces realmente, y le decía, o sea, es que el problema para hacer los concursos pasa también por los requisitos. Ustedes ya lo han escuchado, yo soy crítico de los requisitos, yo creo que debieran ser más exigentes, que debiera requerirse un mayor tipo de ejercicio profesional y sobre todo acreditar, porque usted puede tener también 10 años como abogado de haberse graduado en la facultad, pero una cosa es haberse graduado y otra cosa es qué tanto ha ejercido, ¿verdad? ¿Qué tanto ha tenido acción en los procesos? Y también es importante, dicen, bueno, entonces el que ha ejercido la cátedra universitaria, sí, pero las destrezas para ser catedrático universitario no le garantizan necesariamente tampoco ser un excelente administrador de justicia, son perfiles diferentes. Y por otro lado, también es cierto que habría que ver, porque, bueno, y cómo le fue en las evaluaciones como profesor. No solamente basta ser profesor, sino ver cómo han sido esas evaluaciones docentes, cuánto tiempo tiene, si las materias en que ha sido profesor tienen alguna relación directa con el ejercicio de la magistratura, porque yo pude haber sido profesor de Historia del Derecho, que es muy útil e interesante y necesario, pero como que no está muy directa la relación con ser un administrador de justicia. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que deben plantearse. Por otro lado, dicen, bueno, asignamos calificaciones a los que presentan o escriben un libro en ciencias jurídicas, sí, pero ¿valdrán lo mismo un libro que ha sido realizado por o presentado en una editorial jurídica especializada o que aquel que yo lo puse y lo mandé a imprimir directamente en una imprenta de mi confianza? Bueno, hay opiniones y opiniones, porque también puede ser que esa persona que fue a la imprenta, que a priori parecería de menor valor que el otro, pues en ese contenido tiene una propuesta jurídica muy interesante. Bueno, valdrá lo mismo un libro que ha sido con varias reimpresiones y tiene una presentación y ha sido verificado por pares académicos que aquel que no. Valdrá lo mismo un título concedido en una determinada universidad que en otra universidad de fama mundial. Bueno, para el ejercicio profesional vale lo mismo, pero en un concurso de méritos debería valer uno más que el otro. Son interrogantes, no tengo las respuestas, pues desde luego yo simplemente planteo esas situaciones. Y bueno, y además el ejercicio de la administración de justicia debe ser un ejercicio que deben hacer, y esto para mí sí es una cosa en la que estoy absolutamente convencido, que debe ser algo de vocación. Lastimosamente, hay un porcentaje importante de administradores de justicia, no todos, gracias a Dios, pero por tanto, que terminan concursando para ir a la carrera judicial porque no tienen trabajo como abogados. No es que tienen esa vocación, no es que soñaron serlo, no es que su aspiración no es lo que han planificado, sino que ante la necesidad de sobrevivir, obviamente, pues tienen todo el derecho del mundo a aspirar a captar o a generarse ingresos de una manera lícita. Sin duda, pero doctor, no tienen esa vocación. Sí. Enrique Mármol Balda nos escribe, dice, todo juez debería saber materia constitucional para evitar el costo económico que menciona usted. Más barato sale realizar un mejor filtro de elección de jueces, que todos sean expertos constitucionales, y ahí está el tema, ¿no? Sí, obviamente todo juez debe saber. Todo juez debe saber derecho constitucional. Claro. En un país como el nuestro, en el que prima la supremacía de la Constitución, efectivamente es así.
Sin embargo, hay otra dificultad de orden práctico que no solamente está en el conocer la materia, sino en el tiempo para poder realizar la gestión, ¿no? Porque el juez despacha esas causas propias de su juzgado, ya sea civiles, si no juez civil, penales, si fuera de esa naturaleza, contenciosas administrativas, pero además tiene esta adición de carga laboral. Y ya vemos que con sus audiencias propias y sus misiones propias de la materia que atiende, lastimosamente, pues andan atrasados en sus labores, peor para poder analizar con toda la prolijidad que se merecen estos temas de naturaleza constitucional. El doctor Hugo Landívar nos saluda, también le envía un saludo, dice, debe haber una escuela de jueces como en Chile y dividirlos en materias, materia penal, me imagino, o sea, una especie de especialización. Sí, bueno, yo he referido en mi intervención esta mañana un par de veces a la escuela judicial, claro, que existe desde el punto de vista de la ley y existe también en la práctica, es decir, si hay un director de la escuela judicial, hay algunos funcionarios de la escuela judicial, pero lastimosamente si nosotros observamos la institución, vemos que ha tenido demasiados cambios en su manejo, en su composición, en quienes la llevan adelante, y no ha podido cumplir justamente, por las razones que fueren, ¿no, verdad? Por las razones, algunas evidentemente exógenas, no ha podido cumplir a cabalidad su misión, como bien nos señala pues Hugo, ¿no? Eso es muy importante, eso no, si esos funcionarios, como por ejemplo la Escuela Judicial Española, y llegare a asentarse con el paso del tiempo, y llegare a ganar ese tipo de que la gente la reconoce por su valía, por su imparcialidad, por su profundidad, por las destrezas que ahí se imparten, pues yo creo que habríamos dado un paso adelante. 9:32. Vea cómo se generan tantas reacciones con su participación, doctor Velázquez, y precisamente también acá parte de nuestro panel, pues es parte integrante importante también. El abogado Ramiro Cepeda también tiene su comentario. Santiago, gusto en saludarte. Más que una pregunta, un corolario de todo lo que has desarrollado, ¿cómo volver a la cooptación? Que creo que es casi el clamor de quienes, viendo cómo está la administración de justicia en los actuales momentos, y yo he dicho que es la columna vertebral sobre la que descansa una sociedad, una justicia honesta, transparente y digna, ¿cómo volver a la cooptación? Porque esto es el camino, fue lo que funcionó. 5 magistrados fueron sacados, cesados de su entorno y fueron reemplazados y no pasó nada. ¿Cómo volvemos, Santiago? Bien, bueno, un gusto, Ramiro, un placer saludar al amigo y al profesor de Ciencia de Hacienda. Gracias. Bueno, la cooptación estaba instituida y normada constitucionalmente, ¿no? En el capítulo respectivo de la función judicial. Ahora tenemos en ese capítulo las normas que nos llevan necesariamente pues, a estos concursos de méritos y oposición, de tal manera que el regresar en cuanto a la vía nos llevaría a reformar la Constitución. Eso estaba previsto en la Constitución y hoy pues no está previsto y en sentido contrario está previsto pues el sistema que actualmente rige. Te hago la pregunta es porque se viene una consulta popular, es lo que anuncia el Ejecutivo. ¿Cabría ponerse una pregunta de esta naturaleza que pase por el sedazo de la Corte Constitucional y podamos los ecuatorianos escoger esta opción? Sí, cabría, sin embargo hay que estar conscientes de aquello que ya nos ha recordado en sus columnas en estos últimos días Carlitos de Tomaso, respecto de que cuáles son los mecanismos para reformar la Constitución, pero evidentemente tener una consulta popular, que el pueblo se pronuncie en un determinado sentido, pues sería un paso significativo para poder implementar, siguiendo los mecanismos que correspondan, esa viabilidad y regresar a ese sistema que coincido, lo dije hace un momento, que de todos los que hemos probado, fue el que nos dio mayor tranquilidad y mayor estabilidad, y se recuerda en el foro judicial con mucho cariño a las cortes de aquellos años. La alegría de los profesores ver que sus alumnos terminan superándolos en sumo grado a quienes en algún momento ejercimos la cátedra. Gracias, Santiago. Alberto. Sí.
Gracias. Por supuesto, ratificarle a nombre de todo el equipo Santiago el agradecimiento por estas líneas de orientación en temas que son complejos del entendimiento general, ¿no? O sea, a veces el ciudadano de a pie no se detiene incluso, no se da el tiempo como para poder analizar estos temas, pero siempre va a ser importante en un panel como el nuestro tener este tipo de orientaciones de un gran profesional como usted, con grandes conocimientos, y por supuesto tratar de brindarle a nuestra audiencia justamente ese gran producto que resulta de una entrevista así. Le agradecemos muchísimo en nombre de todo el equipo. Gracias, muy amable. Saludos a todos. El doctor Muy bien. Santiago